¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy me encuentro en el Banco Central, un lugar que habitualmente no muestra la televisión argentina. ¿Por qué decidimos venir hasta aquí? Porque lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que te va a contar qué pasó con la economía nacional en lo que yo te diría los últimos 50 años. Y precisamente el Banco Central fue un lugar clave para desarrollar una política económica que, si uno accede a un balance, puede llegar a una simple conclusión. Siempre nos perjudicaron, siempre. Vos podés tomar al azar ministros de Economía, Martínez de Hoz, Krieger Bacena, Zurruil, Grispun, Jesús Rodríguez, Roberto Lavagna, los nombres que vos quieras. En algún punto, alguna medida política de estos ministros de Economía siempre nos perjudicaron. Y a partir de allí vas a encontrar palabras que quizás te suenan modernas o antiguas a la vez. Desabastecimiento, pobreza, desocupación, marginalidad, ajuste, pago de la deuda externa, fuga de divisas, represión. También forman parte de la política económica, porque si no, vale también otro ejemplo al azar. ¿Cómo crees que Martínez de Hoz hubiera transformado la economía en una economía dependiente, con bicicleta financiera, dejando de lado la industria, si no hubiera contado a su favor, no el nuestro, sino a su favor, un plan maquiavélico de represión ilegal para que nadie proteste en las calles de la Argentina frente a semejante plan de ajuste? Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, historia de la economía argentina. Gobiernos con políticas nacionalistas o con políticas liberales. Gobiernos elegidos democráticamente o gobiernos que asaltan el poder. Gobiernos civiles, cívico-militares o militares a secas. Gobiernos que matan o gobiernos que indultan. Poco importa la procedencia. La realidad económica de la sociedad, la que se vive de manera cotidiana, día tras día, al menos en los últimos 60 años, parece ser la misma. Al igual que muchos de los nombres de funcionarios que se repiten gobierno tras gobierno. Funcionarios que hicieron a los argentinos pasar el invierno, quedar atrapados en un corralito, correr detrás de un dólar o soportar hiperinflaciones de 3 dígitos y ver destruirse el país ministro tras ministro. Ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra pómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado. El 4 de julio de 1946, Juan Domingo Perón asumió su primera presidencia. Con una sólida base trabajadora como sustento, su gobierno tomó rápidas medidas económicas que garantizaron, por primera vez en la historia argentina, una más equitativa distribución de la riqueza. Nunca en la historia económica del país se había dado semejante transferencia de ingresos. A tal punto que, digamos, los obreros comienzan a tener beneficios que no tenían antes, de todo tipo y color, no en vano. Mar del Plata surge, o el esplendor de Mar del Plata surge con el peronismo en el 46, con los balnearios, con los hoteles de los sindicatos, con esta movilización, con el doble aguinaldo, con la movida. Es una movida que beneficia sin duda a los sectores más desposeídos. Antes de Perón, si usted divide las rentas nacionales en lo que es salario y lo que es ganancia, 40% de la renta iba a los salarios y 60% a las ganancias. Con Perón se invierte la relación. El 60% de la renta se distribuye entre los trabajadores y 40% le queda a los empresarios.
formar una comunidad con una economía de abundancia, sin deudas externas, y donde cada ciudadano argentino tenía lo suficiente para vivir con dignidad y con felicidad, porque solo un pueblo en la dignidad y en la felicidad puede ser propenso para labrar la grandeza de los países. Pero el lema, el capital al servicio de la economía y la economía en pos del bienestar de la sociedad, comenzó a tambalear a partir de 1950, con la recuperación europea y el crecimiento de los Estados Unidos como primera potencia mundial. Perón, de todos modos, logró ser reelecto en 1952. El segundo gobierno de Perón empezó a tener problemas que llevaron a pequeños cimbronazos en la economía. Después empezó todo un periodo de turbulencias, que hubo periodos de crecimiento, periodos de caída. Lo que los economistas dicen, freno y avance de la economía, y yo creo que a partir del segundo gobierno de Perón empezó esos ciclos recurrentes de crisis y auge de la economía. Antonio Cafiero, quien con tan solo 29 años fue nombrado ministro de Comercio Exterior, recuerda uno de los paliativos que inventó su equipo para salir de una crisis que se vislumbraba como terminal. Entonces se le ocurre a los técnicos decir, si la harina de trigo se mezcla con harina de mijo era un cereal que teníamos en abundancia, no había sido perjudicado por la sequía. El pan que vamos a producir es un poquito más negro que el pan blanco de todos los tiempos, pero nos ahorramos la importación de trigo. Digo, ¿y le gustará al general esto? Decía yo. No me tira un libro en la cabeza. Yo lo voy a ver una mañana, a las 6 de la mañana, como hacíamos nosotros. Hago moler pan con mijo, hago unos pancitos, los meto en una bolsa. A las 6 de la mañana, me voy a la casa de gobierno. El edecán de guardia dice, ¿qué lleva ahí? Dice, señor, llevo unos pancitos para mostrárselo al general. No vaya que hay que traer una bomba. Me siento en el despacho. Digo, bueno, vea mi general, tenemos que encontrar una solución a este problema. Yo creo que tenemos que ahorrarnos esos dólares que tenemos que gastar en la importación. Si aceptamos comer un pan ligeramente más negro que el pan habitual, ahorramos ese importe. A ver, me dice. Entonces le hablo el paquete, agarra, mijo, normal, dice, está bueno, dice. Debe hacer bien para los intestinos, me dice. Los argentinos vivieron, unos con horror, otros con alegría, la caída del gobierno democrático, las medidas económicas incluidas. Los generales Eduardo Lonardi primero y Pedro Eugenio Aramburu después buscaron desarticular la organización obrera peronista. Cuando creyeron lograrlo, llamaron a elecciones. Con Perón proscripto, el radical intransigente Arturo Frondizi asumió en mayo de 1958 y lanzó la Ley de Inversiones Extranjeras. Álvaro Alzogaray se convirtió en ministro de Economía y propuso pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica, y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. Pasar el invierno, el episodio del 59, viene después de una explosión inflacionaria, y lo que en ese momento hubo fue la necesidad de controlar el desborde inflacionario. En realidad, el programa no lo hace Alzogaray, lo hace Emilio Donato del Carril, que era el ministro de Hacienda desde entonces. Lo que hizo Alzogaray fue continuar el programa que era, básicamente, había un descalabro fiscal en la política de ingresos, y en esas condiciones buscaron ponerlo bajo control. La inflación bajó de 7 y pico % a 10%. Luego de las presiones militares para que renuncie, Frondizi fue arrestado y enviado a la isla Martín García en marzo de 1962.
Tras la breve presidencia de José María Guido, asumió Arturo Illia el 12 de octubre de 1963. El radical anuló los contratos petroleros de Frondizi y trató de concentrarse en una política de industrialización nacional. El pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor quiere que la revolución argentina siga adelante. Illia fue destituido por un nuevo golpe de Estado el 28 de junio de 1966. Se consolidó así lo que toda la sociedad ya sabía, la intervención de un verdadero partido militar. Con el poder al mando del general Juan Carlos Onganía, se le confió el rumbo económico a tecnócratas pertenecientes a los grandes grupos empresarios. El liberal Adalberto Krieger Bacena, ex ministro de Hacienda de Aramburu, se hizo cargo de Economía. Ya en la década del 60, lo que se observa es la presencia inexorable de la inflación, que no puede ser derrotada. El plan de Krieger Bacena es importante en cuanto al perjuicio para el país. Krieger Bacena lo que hace es lanzar de alguna manera líneas de desnacionalización del aparato productivo. La política regresiva del gobierno de Onganía incluyó una devaluación del 40%, la liberación del mercado cambiario y el congelamiento de salarios por casi 2 años, sumada a los nuevos vientos revolucionarios que tuvieron su epicentro en el Mayo francés de 1968, crearon el caldo de cultivo para la rebelión. Y ocurrió a fines de mayo de 1969, el Cordobazo. Los efectivos del ejército buscaron y buscan aún en este momento francotiradores que no han cesado en su actividad desde las primeras horas de la noche pasada. El plan de Krieger Bacena durante la dictadura de Onganía lo que generó primero es una gran tensión de los diferentes agentes económicos, junto con los trabajadores, sumado a la represión política, es lo que llevó al Cordobazo. Hubo una devaluación muy fuerte, lo que generó disparada de precios y por consiguiente tensión en inflación, en precios, en dólar, junto con represión de las protestas sociales, lo que generó el estallido social. El Cordobazo debilitó a Onganía, que fue reemplazado por un desconocido general, Roberto Livingston. Pero el hombre fuerte era Alejandro Agustín Lanusse, y tomaría el mando definitivo el 23 de marzo de 1971. En un clima cada vez más convulsionado, se levantó la proscripción del peronismo. Héctor Cámpora asumió como presidente el 25 de mayo de 1973. El saludo de legisladores, en este momento lo hace con el ministro de Hacienda y Finanzas, señor Helber. El ministro de Economía lo había digitado Perón. José Bergelbard, peronista histórico, fundador de la Confederación General Económica, con fuerte predicamento en la comunidad empresarial judía en el país y muchas veces señalado como prosoviético. Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social. Ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Ley de defensa del trabajo y la producción nacional. Ley de nacionalización de los depósitos bancarios. Régimen para financieras parabancarias. Nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. Bergelbard siguió siendo ministro cuando Cámpora llamó a nuevas elecciones para que Perón triunfara por más del 61% de los votos, con su esposa Isabel como vice. La idea apuntaba a repetir lo que fue el primer gobierno de Perón. Pero las condiciones sociales, económicas y políticas, fundamentalmente, que era una sociedad cruzada por la violencia, marcaron los límites de esa política de intervención fuerte del Estado. Lo que falló ahí fue que había una situación de control de precios para, digamos, la idea de mantener los precios sin inflación, en un contexto donde la demanda se desbocó completamente porque no había ninguna conducción económica. En el 74, por ejemplo, no se podía conseguir papel higiénico. Los autos nuevos se entregaban sin cubierta de auxilio o sin puertas traseras.
No había elementos, no había insumos, se dejó de producir. ¿Consiguió todos los productos, señora, que venía a buscar? Sí, lo que venía a buscar sí, pero huevos y pollo no. O sea, no ha conseguido huevos y pollo. No. Pero será porque usted ha venido un poco tarde a lo mejor a la feria. No, ya hace varias semanas que vengo y los pollos que hay no se pueden comprar. Porque son muy feos. O sea, son pollos conservados. Sí, claro, pero aparte de ser conservados, son tan flacos, que parecen... No se explica cómo son. Sí, o sea, no lo quiere consumir usted. No. Bueno, En otro lado lo consigo, pero más caro. Claro. Muchas gracias, señora. Buenos días. Al morir Perón en julio de 1974, lo sucedió Isabel, una mujer poco capacitada para ejercer la presidencia. Bajo la influencia total del ministro de Bienestar Social, José López Rega, nombró como ministro de Economía a Celestino Rodrigo. Yo voy a hablar por radio y televisión. Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. ¿Va a fijar los objetivos de su gestión económica en este mensaje? Con la claridad que usted merece. No hay otra declaración que esta porque todavía no hablé a un pueblo. Bueno, el Rodrigazo lo que hace es gestar una inflación realmente descomunal del 100% en ese momento, llevar los aumentos de los combustibles, etcétera, a más del 100%, 100 y pico por ciento. De tal manera que se produce una especie de cimbronazo, es una especie de colapso de arriba, dirigido de arriba hacia abajo. ¿Cuál es su opinión sobre el diagnóstico trazado por el ingeniero Rodríguez? Es decir, ¿cuáles son los males de nuestra economía? ¿Está de acuerdo con lo señalado por el ingeniero Rodrigo o no está de acuerdo? Hasta cierto punto. Creo que hay varias causas que afectan a la economía argentina. Una cierta cantidad, digamos, de inflación importada que viene de afuera, por la inflación que hay en el mundo, ¿no? Que rebajen los precios y que el gobierno rebaje los impuestos. Para la inflación, nada más. En el primer semestre del 75, el dólar paralelo valía 5 veces el dólar oficial. En ese contexto, los exportadores tratan de no exportar $1 por el mercado oficial para tratar de conseguirse dólares en el paralelo. Y los importadores van a tratar de importar lo más posible para conseguirse el subsidio que se obtiene si uno obtiene $1 oficial. Entonces, entra en crisis de balanza de pagos, se acaban los dólares y todo. Ahí vino el Rodrigazo, como un intento de ajustar. Los costos de los créditos se fueron por las nubes. La vida cotidiana se fue por las nubes, produjo, pero fíjese, el efecto revolucionario que produjo Rodrigazo, que los dirigentes sindicales presionan a Isabel Perón, una presidente débil, cabe señalar, y lo echan del poder a López Rega, que era el mentor de Rodrigazo, que era el mentor de todo este reacomodamiento económico. Esto terminó mal, terminó con esta corrida de junio del 75, que fue algo verdaderamente espectacular, porque en cualquier país que los precios crecieran 70, 80, 100% en un mes, es como se diría en términos, digamos, timberos, es barajar y dar de nuevo. Y ahí vino el golpe, después en el 76. El 24 de marzo de 1976, con la asunción del dictador Jorge Rafael Videla, se puso en marcha el llamado Proceso de Reorganización Nacional. El mandamás en la economía de la dictadura fue José Alfredo Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Martínez de Oz viene con el concepto de que achicar el Estado es agrandar la nación. Por lo tanto, hay que comprimir los gastos del Estado. Primer gran lema de Martínez de Oz. El segundo gran lema de Martínez de Oz: la industria nacional es obsoleta y no sirve. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar.
ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Todo lo nacional era absurdo, no tenía ningún sentido. Con lo cual se produce la quiebra de numerosos establecimientos industriales. Y comienza sin duda ahí el gran proceso de desocupación. Los obreros industriales calificados, esos que en la década del 60 eran muy bien remunerados, dejan su trabajo porque los establecimientos cierran o los indemnizan y buscan otras alternativas, se vuelven remiseros, kiosqueros. Sí, la industria nacional como tal deja de tener presencia en la vida económica argentina. Martínez de Hoz propició el sueño liberal: racionalizar la administración pública, desregular la actividad bancaria y suprimir el control de precios. Por lo tanto, era un negocio fantástico traer dinero de afuera, convertirlo en pesos en la Argentina a tasas de interés muy altas, transcurrido un tiempo retirar ese valor incrementado, convertirlo nuevamente en dólares y llevárselo. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. A pesar del saldo que había dejado el peronismo, con un 600% de inflación y un resultado negativo en la balanza comercial de 900 millones de dólares, la política económica de la dictadura no buscaba específicamente ayudar al pueblo. El plan de Martínez de Hoz estaba encuadrado dentro de una dictadura militar, la dictadura militar más sangrienta que vivió la República Argentina. Entonces había un canal que era la del disciplinamiento de los trabajadores a través del terror, sumado a el disciplinamiento de los trabajadores a partir de la caída del salario. Esa conjunción de factores hizo la lógica de el plan de Martínez de Hoz. El plan de Martínez de Hoz no fue solamente la apertura de la economía, la liberalización financiera, sino también el disciplinamiento de la clase trabajadora. En ese contexto nació la circular que permitía aumentar a gusto de los grandes bancos los créditos hipotecarios. La célebre 1050, que dejaría sin hogar a decenas de miles de argentinos. En aquel momento se produce una crisis que afecta a mucha gente, la famosa 1050, que era que la indexación de los créditos hipotecarios que eran ajustados en su capital por la variación que tenía la tasa de interés, que por otro lado era positiva sobre la inflación, lo que generaba un aumento de las deudas enormes en relación a la capacidad de pago de la gente porque los salarios quedaban retrasados. La cultura del ahorro fue rápidamente suplantada por la de la especulación. La avalancha de productos importados, desde escarbadientes de Angola hasta televisores de Taiwán, inundó los comercios. Mientras el grueso de la sociedad se hambreaba cada día más, un sector de clase media que jugaba con las altísimas tasas de interés otorgadas por los bancos, creyó en la panacea de viajar al exterior y comprar todo de a dos. Llegó la época de la famosa plata dulce. Era mucho más fácil comprar afuera, viajar a Miami, ahí aparece el famoso DM2, los aviones llenos. ¿Con qué? Con los dólares que nos prestaban, que no podíamos pagar. La industria, el campo, las multinacionales o las grandes empresas nacionales, toda su lógica estaba condicionada a la bicicleta financiera. O sea que el gran negocio era especular, no producir. El descalabro no terminaría con el alejamiento de Martínez de Hoz al frente de Economía. Su sucesor, Lorenzo Sigó, inmortalizaría una de las más nefastas frases de la economía argentina. Sigó fue víctima de una expresión que es verdadera, yo lo defiendo siempre. Cuando dijo el que se pasa al dólar pierde,
Él no podía, como ministro de Economía, decir otra cosa, de ninguna manera. El que apuesta al dólar pierde es un recurso dialéctico de un ministro que intenta parar lo que la gente visualizaba, que para resguardar sus activos había que ir al dólar porque la tablita reflejaba un valor artificial y que en algún momento eso tenía que entrar en crisis. Poco después de la locura bélica de las Islas Malvinas, los militares comenzaron a preparar su retirada. El país estaba en bancarrota. Los partidos políticos que se disputaban la presidencia tenían el enorme desafío de una sociedad pauperizada y una deuda externa que se había multiplicado casi por 10 en los 7 años de dictadura. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo Sangre, Sudor y Lágrimas, Historia de la Economía Argentina. Y hasta acá lo que viste fue que en definitiva no había diferencias muy importantes respecto a si son regímenes militares o experiencias democráticas. Finalmente los ministros de Economía llegaban, hacían su plan de ajuste y todos nos perjudicábamos. Eso es lo que uno puede encontrar en este primer bloque del documental. Luego de la tanda viene el segundo bloque y lamentablemente quizás conspira contra mis propios intereses, vos vas a huir despavoridos, pero en el segundo bloque te vas a encontrar con más de lo mismo. Esto es, llegamos hasta Martínez de Hoz y hacia atrás te encontrás con Onganía, Krieger Bacena y otros ministros más. Hacia adelante, luego de la tanda, cuando vamos a poner al aire el segundo bloque, te vas a encontrar con Machinea, Cavallo, Zurruil, es decir, otros ministros de Economía que van a aplicar supuestos planes económicos maravillosos para todos nosotros, pero que en definitiva nos perjudicaron. Para ponerlo en términos más coloquiales, el mismo perro con distinto collar. Vamos a la tanda y volvemos entonces para ver el segundo bloque del documental exclusivo Sangre, Sudor y Lágrimas, Historia de la Economía Argentina. Segundo bloque de Documenta, hoy estamos en el Banco Central. Detrás mío hay una serie de cuadros que rinden, comillas, homenaje a los presidentes del Banco Central en sus distintas épocas. Te encontrás con que aparece un retrato de Domingo Cavallo, un retrato de Adolfo Diz, que fue presidente del Banco Central en la peor época de la dictadura, y un retrato de Mondelli, que también fue presidente del Banco Central en época de Isabelita Perón. Está el retrato de Antonio Herman González, es decir, todos los presidentes del Banco Central, cada uno en su época, y al verlos colgados a uno le dispara la misma reflexión de cuando ve ciertos bustos en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno. ¿Por qué está colgado el retrato de Cavallo? ¿Homenaje a quién? ¿Por qué está colgado el retrato de Pedro Pou, quien fue durante mucho tiempo presidente del Banco Central? ¿Homenaje a quién? A la especulación, a la quiebra de los bancos. La verdad que no se entiende bien y en rigor no se entiende bien cuál es el sentido que instituciones como el Banco Central tengan colgados semejantes cuadros, ¿no? En definitiva, al margen de esta consideración, lo que vas a ver a continuación es la economía durante los gobiernos democráticos. La economía durante el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, de Duhalde, de la Rúa. Y una pregunta básica, ¿por qué presidentes democráticos que anunciaron mensajes o políticas orientadas a beneficiarnos a todos nosotros terminan aplicando planes de ajustes que dejan como saldo el incremento a la enésima potencia de la deuda externa o niveles de desocupación como en el gobierno de Menem cercanos al 19%? Eso entonces es lo que vas a ver a continuación en el segundo bloque de este documental exclusivo Sangre, Sudor y Lágrimas, Historia de la Economía Argentina. Ahora, Alfonsín. Vote lista 3. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Con el triunfo del radical Raúl Alfonsín, la democracia volvió al país el 10 de diciembre de 1983. Su primer ministro de Economía fue un leal, Bernardo Greenspun, a quien nadie dentro del radicalismo podía tildar de liberal. La sociedad asoció a Alfonsín con el restablecimiento de la democracia, pero junto con el restablecimiento de la democracia había otros problemas económicos. Había más consenso en la sociedad con respecto
a cómo terminar con la dictadura y cómo aprender a vivir en democracia que con respecto a cómo debían tratarse los temas económicos. Cuando asume Alfonsín, el gran dilema no solamente es un Estado deteriorado en sus cuentas públicas, sino además un Estado que debe enfrentar cumplimientos de deuda externa, que pasan de 4.000 millones de dólares en el 76 a 37, 38.000 millones de dólares, que hay que financiar, que hay que pagar. Greenspan, en la medida de lo posible, intenta frenar esta cosa, pero la inflación se desborda. Con Greenspan la inflación llega al 400% anual. En ese marco quedó demostrado el fracaso de la expansión distributiva que había anunciado Greenspan. Presionado por los grandes grupos empresarios, Alfonsín llamó a una concentración popular para anunciar el comienzo de lo que él denominó economía de guerra. Los convoqué a los argentinos para una economía de guerra contra nuestras propias limitaciones y nuestras propias imposibilidades. Greenspan se tiene que retirar y lo reemplaza Juan Vital Zurruy, que aplica de alguna u otra manera un modelito que luego va a ser la misma matriz de la convertibilidad, que es el Plan Austral. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el Austral. Nosotros lanzamos el Plan Austral como justo, igual que ahora, con un dólar alto y retenciones a las exportaciones, como fuente de recursos impositivos. Lo que pasó que a partir del Plan Austral los precios internacionales cayeron un 35% y tuve que eliminar todas las retenciones. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Como política de estabilización fue exitosa, digamos, conseguimos hacer lo que queríamos. El tipo de cambio fijo 8 meses, después salimos de eso, se empezaron las mini devaluaciones porque no había quedado una inflación. Pero la economía seguía indexada mensualmente y básicamente la inflación se empezó a acelerar porque no había dólares, o sea, en el fondo por el contexto internacional. Nosotros en aquel momento no hicimos algo que se hizo ahora, que es suspender los pagos de la deuda. Pero una vez más en la historia argentina, los planteos militares y el acoso de los bancos debilitaron a un presidente que no sabía o no podía contener a la violenta hiperinflación que llegó para arrasarlo todo. Las fotos que uno puede recordar de la hiperinflación es que no había precios, donde el dólar cambiaba minuto a minuto, donde uno dentro del diario, donde empezaba a trabajar yo en el área de finanzas, el dólar pasaba a ser el centro. No había otro tema importante que el dólar y cuánto cotizaba el dólar y quiénes compraban y quiénes vendían y cómo sorprendía día a día, cómo llegaba a niveles que uno pensaba que era impensable. En aquel momento se nos acabaron los dólares, se nos acabaron las reservas, se nos acabó todo el apoyo que se pudo conseguir del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces lo único que queda para conseguir dólares es un tipo de cambio más alto. Devaluación acelera inflación y así llegamos con un gobierno debilitado porque perdió las elecciones en el 87, ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno Alfonsín estaba debilitado. Y la máxima debilidad fue justamente en el 89, cuando ganó Menem. Ahí el gobierno de Alfonsín no tenía ninguna capacidad de estabilizar y yo fui uno de los que aconsejó al presidente renunciar, justamente para que Menem, con el nuevo poder de ser presidente recién electo, pudiera hacer un plan de estabilización. ¿Qué hizo? Compañero, garantice la victoria. Por la revolución productiva y la liberación nacional, el 24 todos a River con Menem presidente. Con Menem Dualde a triunfar. El golpe de gracia fue el triunfo del justicialismo, con Carlos Saúl Menem a la cabeza en las elecciones presidenciales. Menem hizo una campaña basada en la revolución productiva, no pagar la deuda externa, nada de privatización, aumentar los sueldos,
transferir más plata a las provincias y obviamente eso generó pánico en el mercado. Por suerte no fue lo que hizo. Lo que hizo Menem desde el gobierno fue exactamente todo lo contrario a lo anunciado en la lucha electoral. Destruyendo todos los manuales de ortodoxia peronista, comenzó a implementar medidas ligadas a sus, hasta ayer, más acérrimos enemigos, los liberales del grupo Bunge y Born. El doctor Menem, voy a decir algo más, no se equivocó cuando eligió a Bunge y Born como la empresa a la que él le encomendó la conducción de la economía. Él había dicho que iba a poner un empresario en el Ministerio de Economía. Y la empresa Bunge y Born es ciertamente la empresa más integrada al mundo, la empresa que menos depende del Estado. El presidente de la Nación hoy estuvo en la Bolsa de Comercio. Allí formuló declaraciones. ¿El motivo de este almuerzo, señor presidente? Bueno, es una invitación de las autoridades de la Bolsa a compartir la mesa, el vino, el pan, el techo y bueno, vamos a hablar de temas específicos. A propósito de la Bolsa, doctor, el dólar está a 5.300 australes. ¿Eran reacomodamientos previstos esto o sorprende al gobierno? No, nos sorprende. El dólar está en el precio producto de la fuerza del mercado. Ahí el gobierno no interviene para nada. Tras unas fugaces gestiones de Miguel Roig y Néstor Rapanelli, asumió en economía un hombre de su riñón, Herman González. Argentinos, la década del 80 fue muy mala en términos económicos para todos nosotros. Trabajaremos juntos, con fe y esperanza, para que este primer día de la década del 90 inaugure un periodo duradero de estabilidad y prosperidad para todos los argentinos. Pero para que todo esto funcione, cada uno de ustedes tiene que ayudar. Los australes van a ser muy escasos y valiosos. Cuídenlos. No se apresuren a gastarlos. Herman quiso hacer muchas cosas, entre otras cumplir con los asalariados, y esto no se podía hacer de la noche a la mañana, sin acuerdos que eran de la esencia del justicialismo. Lo que ha hecho el ministro Herman González es evitar que los ahorristas e inversores lleguen a un suicidio colectivo, como él lo explicó. Lo que se estaba produciendo la semana pasada es el mismo fenómeno de la Puerta 12, creo que se llamó allá en el estadio de River. Todo el mundo tratando de salir de los australes y abalanzándose sobre los dólares. Iban a hacer llegar el dólar a cualquier nivel. Luego del fracaso de González, que generó un canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo y en cajas de ahorro, entró en escena Domingo Cavallo. Su plan de convertibilidad, quitando 4 ceros al austral, transformándolo en peso e igualándolo al dólar, modificaría brutalmente todo el territorio económico del país. Lo que sí sirvió para parar la inflación fue el plan de convertibilidad, que era otro invento de laboratorio. En la Argentina, solamente en la Argentina, $1 es igual a $1. Eso sí, si usted iba a Nueva York y quería llevar $1 porque le dieron $1, no. Argentina vivió una cierta fantasía y el presidente Menem vivió una cierta fantasía. ¿Qué es la fantasía que puede vivir una familia que tiene problemas en su casa con el gasto con los hijos y el estudio de los hijos y demás y consigue un crédito? ¿No es así? El 1 a 1 era una fantasía. Llegamos a tener la hamburguesa más cara del mundo, exagerando un poco. Pero la convertibilidad solo era posible en la medida que se fueran vendiendo una tras otras todas las empresas estatales. Por eso he dicho hasta el cansancio que no somos ni privatistas ni antiprivatistas, ni estatistas ni antiestatistas. Somos eminentemente pragmáticos. Comunicaciones, petróleo, electricidad, gas, transportes. Todo fue a parar a manos privadas con tal de que el dólar fuera moneda corriente en la Argentina. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. Con esa falsa panacea, Menem logró ser reelecto en 1995 y lo logró, además, con la continuación de su estrategia preferida, las grandes verdades menemistas. Menem lo que hizo fue desprenderse de todos los activos del Estado. Nos quedamos sin nada, sin nada. Y debemos recordar que muchos de estos desprendimientos y privatizaciones fueron aplaudidas por muchos políticos que hoy por hoy olvidan ese aplauso a las privatizaciones. La empresa pública de agua
tiene como objeto darle agua a la gente. La empresa privada de agua tiene como objeto ganar dinero vendiéndole agua a la gente. Y esa es una diferencia sustancial que cambia todas las políticas, todas las actitudes. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina, nadie puede negarlo. Un peso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional, con él es verdad. La hidroeléctrica ya sí les da, con él lo logramos. Nuestra telefonía corre mejor. Pero ya no quedaba nada por vender. La crisis internacional más la corrupción generalizada en el gobierno y la destrucción total de la industria argentina hizo que quedara al descubierto la precaria economía nacional. 15% de desocupación, 25% de la población por debajo de la línea de la pobreza, 8% en la indigencia. En ese contexto, las elecciones de 1999 dieron el triunfo a una alianza liderada por el radical Fernando de la Rúa. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente. La alianza perseveró y juró que no se iba a tocar la convertibilidad. Porque la convertibilidad se había convertido en un ícono en la sociedad argentina, negadora. Si nos alejábamos de la convertibilidad, fracasaba todo, se caía todo, era el fin del mundo. Cuando los bancos ven que hay gente que se lleva el dinero, empiezan a exigirle. Primero quieren convencer a los tenedores de saldos a favor que dejen el dinero en el banco. Los tenedores ya, que se quemaron con leche, ven la vaca y lloran. Entonces dicen, no, por supuesto me lo llevo. Entonces, por razones técnicas, los bancos tienen que apretar a los deudores, como después las empresas, las familias que compraron la heladera, lavarropa, un torno, un taxi, que le paguen rápido. Y ahí se arma todo un gran lío. Y como la gente no le podía pagar, porque además se distorsiona todo el régimen de venta, la cobranza se estira, se alarga. Pero la administración de la Alianza no tenía un proyecto sólido para reformar el estado de la economía del país. Primero, José Luis Machinea, con su política de impuestos y acuerdo con el Fondo Monetario, del cual solo llegó menos del 25% de lo pactado. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Y luego, Ricardo López Murphy, con su proyecto rechazado de plano por el grueso de la sociedad, tuvieron que abandonar la cartera de Economía. El problema de rechazo es la no percepción de la crisis, o sea, lo que la sociedad creía es que había un atajo, una forma, una alquimia que evitaba enfrentar los problemas. Nosotros veníamos, déjeme plantearlo con toda claridad cómo era el problema. El gasto público había crecido durante la convertibilidad 150%, el producto 50%. Los precios externos no habían subido. Nosotros teníamos eso, ¿cómo se había financiado? Se había financiado con un fenomenal endeudamiento. No teníamos posibilidad de endeudarnos mucho más. Entonces teníamos que comenzar a corregir eso. Si no corregíamos, la realidad iba a corregir por nosotros. Entonces, de la Rúa pensó en un salvador y volvió a asumir Domingo Cavallo. La crisis del 2001 es la culminación de un proceso de engaño económico y de engaño social. Como dije antes, la convertibilidad no podía subsistir sin capitales externos, por lo tanto se tomó deuda. Los banqueros contentísimos. La patria financiera, un chiche. Esto era una maravilla de préstamos a la Argentina. La Argentina cada vez se va endeudando más, se va ahogando más. El Fondo Monetario bendice todo este proceso. Y llegamos a un momento en el cual ni se puede pagar la deuda ni llegan más créditos externos. Por lo tanto, el país quebró. Y se produce una salida de capitales, y para que esos capitales salieran había que retirar todos los ahorros que gran parte de ellos se habían depositado privadamente en los bancos. Entonces se intenta desesperadamente, digamos, hacia fines del 2001, introducir algún elemento regulatorio
que pudiera moderar esa salida de dinero de los bancos para irse a radicar en el exterior. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Bueno, para mí es un desastre total, o sea que los trabajadores no podemos disponer ni siquiera, yo cobro 540 pesos de sueldo, así que ni siquiera de eso. Y bueno, que Dios nos ampare. El bloqueo de los depósitos bancarios de los ahorristas durante 90 días, conocido como el Corralito, generó una serie de manifestaciones populares que marcarían el principio del fin del sueño del 1 a 1. La Argentina del 2001 expresaba el final de todo un proceso, de aplicación de un modelo que se expresó como la convertibilidad, pero que fue mucho más que la fijación de un tipo de cambio. Cavallo no vio el mundo como era en realidad. Cavallo creyó que Estados Unidos no iba a seguir sosteniendo, que iban a seguir llegando los créditos. Cavallo se consideró mandrake. Formaba parte de su psicología, ¿no? Psicología alimentada por la gente. Y psicología alimentada desde el poder político. Vos sos un genio. Vos lo creaste, sacanos de esta. Cavallo fue, digamos, el hombre incorrecto en el momento incorrecto. Porque, claro, él había sido el creador de la convertibilidad, el creador del 1 a 1, y entonces era la persona menos indicada, si se quiere, aún por razones psicopersonales, digamos así, a liderar un intento de salir de la convertibilidad que claramente ya a lo largo de todo el 2001 era absolutamente insostenible. La protesta popular de diciembre de 2001 fue reprimida a sangre y fuego por el gobierno democrático de la Alianza. Cavallo renunció y se decretó el estado de sitio que costaría 27 muertos y decenas de heridos. La única alternativa en la que pudo pensar de la Rúa fue en renunciar. Luego de unos meses de convulsión institucional, en 2002 asumió la presidencia Eduardo Duhalde, que también tendría una frase para pasar a la historia. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando se devaluó, el 70% de los créditos era a gente que tenía ingresos en pesos. Ya la situación de los deudores era de que no estaban con capacidad por la crisis, por la recesión, por la falta de ventas y de ingresos, no estaban ya en condiciones de servir nuevamente sus deudas. Si sobre eso se hubiera agregado que la deuda se multiplicó por 3 o casi por 4, porque el dólar llegó casi a 4, imagínese que eso quebraba todo el sistema bancario, quebraba todo el sistema financiero de la Argentina, nadie hubiera podido pagar. Y los bancos no hubieran podido devolver ningún depósito porque simplemente no le hubieran devuelto los créditos. La especificación fue un instrumento desesperado del gobierno de Duhalde para serenar la crisis social. Porque la gente salió a protestar por el corralito, a protestar por sus ahorros retenidos salvajemente por el Estado. Y la especificación fue como una especie de consuelo para la gente, atemperar la situación. Duhalde entregó el mando en 2003 al electo Néstor Kirchner, pero también le pasó al ministro Roberto Labaña, quien continuó en el cargo hasta que estalló el precario equilibrio político con el presidente. La sucesora al frente de Economía hasta hoy es Felisa Micheli. En poco menos de 6 décadas de historia argentina, pasaron más de 100 funcionarios encargados de las políticas económicas del país. La sociedad, mientras tanto, se debatió entre la hiperinflación y las tablitas mágicas para el tipo de cambio, entre el DM2 y el hambre, entre la dolarización y la pesificación. Poco importa el nombre del ministro de turno, con todos fue lo mismo: sangre, sudor y lágrimas.
Los billetes, ¿dónde están? Estamos terminando esta nueva edición de Documenta y como siempre hacemos al final, yo presento algunas conclusiones. La primera, más que una conclusión, es una suerte de confesión respecto a un debate que tuvimos en la producción del programa. Para mí el nombre de este documental, que en definitiva se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, Historia de la Economía Argentina, debió haber tenido otro nombre. Para mí el nombre era Dunga Dunga, porque en definitiva toda la política económica que vos viste y que nosotros revisamos en el documental no hizo más que perjudicarnos. Pero como el programa tiene un estilo diferente al de colocar un título coloquial como el de Dunga Dunga, los colegas de la producción me convencieron y aprovechamos una frase básica de un discurso de Nicolás Avellaneda, un presidente que en el siglo XIX planteó que teníamos que pagar la deuda externa con sangre, sudor y lágrima, en perjuicio de aquellos argentinos que vivían en este país para esa época, el siglo XIX. Esa me parece que es, en definitiva, una conclusión, confesión. En segundo lugar, hay un punto que yo lo plantearía como un interrogante, más que como una conclusión, que tiene que ver con lo siguiente. Vos pensás que Alzogaray nos dijo hay que pasar el invierno. Eduardo Duhalde, por ejemplo, nos prometió que si habías depositado dólares te iban a devolver dólares y si habías depositado pesos te iban a devolver pesos. Machinea, no bien llegó al Ministerio de Economía, cepilló un 13% los saberes jubilatorios, en fin. Siempre hubo anuncios pesados, cargados sobre nuestras espaldas, que puestos en marcha nos iban a asegurar una vida mejor y sin embargo no sucedió. Entonces la pregunta básica es, ¿por qué seguimos confiando? ¿Por qué no buscamos algún tipo de mecanismo que nos permita descubrir a aquellos que en discursos públicos, sin ningún tipo de maquillaje, nos mienten, apuntando a políticas económicas que siempre benefician a determinados sectores políticos y no a nosotros que vivimos nuestro salario y tenemos las cuentas muy apretadas para pagar al fin de cada mes? En definitiva, esa es una conclusión interrogante que hoy yo no le tengo respuesta. Y por último, lo que es ya casi una paradoja y que quizás vos me podés ayudar a responderla, es ¿por qué aquellos que nos mintieron públicamente luego siguen teniendo actividad pública o privada importante? Por ejemplo, Cavallo nos perjudicó como ministro de Economía de Menem y después fue ministro de Economía de la Rúa. Alzogaray nos perjudicó siendo, por ejemplo, ministro de Economía de Frondizi y después nos perjudicó siendo diputado nacional de la UCD. Y así sucesivamente. Y la verdad que yo hoy tampoco tengo una respuesta. ¿Por qué gente que probadamente nos perjudicó luego accedió a cargos públicos tan importantes? Chao. Hasta la semana que viene. En realidad, el programa no lo hace Alzogaray, lo hace Emilio Donato del Carril, que era el ministro de Hacienda de ese entonces. Lo que hizo Alzogaray fue continuar el programa que era básicamente, había un descalabro fiscal en la política de ingresos y en esas condiciones buscaron ponerlo bajo control y la inflación bajó de 7 y pico % a 10%. Luego de las presiones militares para que renuncie, Frondizi fue arrestado y enviado a la isla Martín García en marzo de 1962. Tras la breve presidencia de José María Guido, asumió Arturo Illia el 12 de octubre de 1963. El radical anuló los contratos petroleros de Frondizi y trató de concentrarse en una política de industrialización nacional. El pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor quiere que la revolución argentina siga adelante. Illia fue destituido por un nuevo golpe de Estado el 28 de junio de 1966. Se consolidó así lo que toda la sociedad ya sabía, la intervención de un verdadero partido militar. Con el poder al mando del general Juan Carlos Onganía, se le confió el rumbo económico a tecnócratas pertenecientes a los grandes grupos empresarios. El liberal Adalberto Krieger Bacena
ex ministro de Hacienda de Aramburu, se hizo cargo de Economía. Ya en la década del 60, lo que se observa es la presencia inexorable de la inflación, que no puede ser derrotada. El plan de Krieger-Bacena es importante en cuanto al perjuicio para el país. Krieger-Bacena lo que hace es lanzar de alguna manera líneas de desnacionalización del aparato productivo. La política regresiva del gobierno de Onganía incluyó una devaluación del 40%, la liberación del mercado cambiario y el congelamiento de salarios por casi 2 años, sumada a los nuevos vientos revolucionarios que tuvieron su epicentro en el Mayo francés de 1968, crearon el caldo de cultivo para la rebelión. Y ocurrió a fines de mayo de 1969, el Cordobazo. Los efectivos del ejército buscaron y buscan aún en este momento francotiradores que no han cesado en su actividad desde las primeras horas de la noche pasada. El plan de Krieger-Bacena durante la dictadura de Onganía lo que generó primero es una gran tensión de los diferentes agentes económicos, junto con los trabajadores, sumado a la represión política, es lo que llevó al Cordobazo. Hubo una devaluación muy fuerte, lo que generó disparada de precios y por consiguiente tensión en inflación, en precios, en dólar, junto con represión de las protestas sociales, lo que generó el estallido social. El Cordobazo debilitó a Onganía, que fue reemplazado por un desconocido general, Roberto Livingston. Pero el hombre fuerte era Alejandro Agustín Lanusse, y tomaría el mando definitivo el 23 de marzo de 1971. En un clima cada vez más convulsionado, se levantó la proscripción del peronismo. Héctor Cámpora asumió como presidente el 25 de mayo de 1973. El saludo de legisladores, en este momento lo hace con el ministro de Hacienda y Finanzas, señor Helber. El ministro de Economía lo había digitado Perón, José Bergelbard, peronista histórico, fundador de la Confederación General Económica, con fuerte predicamento en la comunidad empresarial judía en el país y muchas veces señalado como prosoviético. Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social. Ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Ley de defensa del trabajo y la producción nacional. Ley de nacionalización de los depósitos bancarios. Régimen para financieras parabancarias. Nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. Bergelbard siguió siendo ministro cuando Cámpora llamó a nuevas elecciones para que Perón triunfara por más del 61% de los votos, con su esposa Isabel como vice. La idea apuntaba a repetir lo que fue el primer gobierno de Perón. Pero las condiciones sociales, económicas y políticas, fundamentalmente, que era una sociedad cruzada por la violencia, marcaron los límites de esa política de intervención fuerte del Estado. Lo que falló ahí fue que había una situación de control de precios para, digamos, la idea de mantener los precios sin inflación, en un contexto donde la demanda se desbocó completamente porque no había ninguna conducción económica. En el 74, por ejemplo, no se podía conseguir papel higiénico. Los autos nuevos se entregaban sin cubierta de auxilio o sin puertas traseras. No había elementos, no había insumos, se dejó de producir. ¿Consiguió todos los productos, señora, que venía a buscar? Sí, lo que venía a buscar sí, pero huevos y pollo no. O sea, no ha conseguido huevos y pollo. No. Pero será porque usted ha venido un poco tarde a lo mejor a la feria. No, ya hace varias semanas que vengo y los pollos que hay no se pueden comprar. Porque son muy feos. O sea, son pollos conservados. Sí, claro, pero aparte de ser conservados, son tan flacos, que parecen... No se explica cómo son. Sí, o sea, no los quiere consumir usted. No. Bueno, en otro lado lo consigo, pero más caro. Claro. Muchas gracias, señora. Adiós.
Al morir Perón en julio de 1974, lo sucedió Isabel, una mujer poco capacitada para ejercer la presidencia. Bajo la influencia total del ministro de Bienestar Social, José López Rega, nombró como ministro de Economía a Celestino Rodrigo. Eso va a hablar por radio y televisión. Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. ¿Va a fijar los objetivos de su gestión económica en este mensaje? Con la claridad que usted merece. No hay otra declaración que esta porque todavía no hablé a un pueblo. Bueno, el Rodrigazo lo que hace es gestar una inflación realmente descomunal del 100% en ese momento, llevar los aumentos de los combustibles, etcétera, a más del 100%, 100 y pico por ciento. De tal manera que se produce una especie de cimbronazo, es una especie de colapso de arriba, dirigido de arriba hacia abajo. ¿Cuál es su opinión sobre el diagnóstico trazado por el ingeniero Rodríguez? Es decir, ¿cuáles son los males de nuestra economía? ¿Está de acuerdo con lo señalado por el ingeniero Rodrigo o no está de acuerdo? Hasta cierto punto. Creo que hay varias causas que afectan desde la economía argentina, una cierta cantidad, digamos, de inflación importada que viene de afuera, por la inflación que hay en el mundo, ¿no? Que rebajen los precios y que el gobierno rebaje los impuestos. Para la inflación, nada más. En el primer semestre del 75, el dólar paralelo valía 5 veces el dólar oficial. En ese contexto, los exportadores tratan de no exportar $1 por el mercado oficial para tratar de conseguirse dólares en el paralelo. Y los importadores van a tratar de importar lo más posible para conseguirse el subsidio que se obtiene si uno obtiene $1 oficial. Entonces, entra en crisis de balanza de pago, se acaban los dólares y todo. Y ahí vino el Rodrigazo, como un intento de ajustar. Los costos de los créditos se fueron por las nubes. La vida cotidiana se fue por las nubes, produjo, pero fíjese, el efecto revolucionario que produjo Rodrigazo, que los dirigentes sindicales presionan a Isabel Perón, una presidente débil, cabe señalar, y lo echan del poder a López Rega, que era el mentor de Rodrigazo, que era el mentor de todo este reacomodamiento económico. Esto terminó mal, terminó con esta corrida de, reitero, de junio del 75, que fue algo verdaderamente espectacular, porque en cualquier país que los precios crecieran 70, 80, 100% en un mes, es como se diría en términos, digamos, timberos, es barajar y dar de nuevo. Y ahí vino el golpe, después en el 76. El 24 de marzo de 1976, con la asunción del dictador Jorge Rafael Videla, se puso en marcha el llamado Proceso de Reorganización Nacional. El mandamás en la economía de la dictadura fue José Alfredo Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Martínez de Oz viene con el concepto de que achicar el Estado es agrandar la nación. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy me encuentro en el Banco Central, un lugar que habitualmente no muestra la televisión argentina. ¿Por qué decidimos venir hasta aquí? Porque lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que te va a contar qué pasó con la economía nacional en lo que yo te diría los últimos 50 años. Y precisamente el Banco Central fue un lugar clave para desarrollar una política económica que, si uno accede a un balance, puede llegar a una simple conclusión. Siempre nos perjudicaron, siempre.
Vos podés tomar al azar ministros de Economía, Martínez de Hoz, Krieger Bacena, Zurruil, Grispun, Jesús Rodríguez, Roberto Lavagna, los nombres que vos quieras. En algún punto, alguna medida política de estos ministros de Economía siempre nos perjudicaron. Y a partir de allí vas a encontrar palabras que quizás te suenan modernas o antiguas a la vez. Desabastecimiento, pobreza, desocupación, marginalidad, ajuste, pago de la deuda externa, fuga de divisas, represión. También forman parte de la política económica, porque si no, vale también otro ejemplo al azar. ¿Cómo crees que Martínez de Hoz hubiera transformado la economía en una economía dependiente, con bicicleta financiera, dejando de lado la industria, si no hubiera contado a su favor, no el nuestro, sino a su favor, un plan maquiavélico de represión ilegal para que nadie proteste en las calles de la Argentina frente a semejante plan de ajuste? Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, historia de la economía argentina. Gobiernos con políticas nacionalistas o con políticas liberales. Gobiernos elegidos democráticamente o gobiernos que asaltan el poder. Gobiernos civiles, cívico-militares o militares a secas. Gobiernos que matan o gobiernos que indultan. Poco importa la procedencia, la realidad económica de la sociedad, la que se vive de manera cotidiana, día tras día, al menos en los últimos 60 años, parece ser la misma. Al igual que muchos de los nombres de funcionarios que se repiten gobierno tras gobierno. Funcionarios que hicieron a los argentinos pasar el invierno, quedar atrapados en un corralito, correr detrás de un dólar o soportar hiperinflaciones de 3 dígitos y ver destruirse el país ministro tras ministro. Ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra pómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado. El 4 de julio de 1946, Juan Domingo Perón asumió su primera presidencia. Con una sólida base trabajadora como sustento, su gobierno tomó rápidas medidas económicas que garantizaron, por primera vez en la historia argentina, una más equitativa distribución de la riqueza. Nunca en la historia económica del país se había dado semejante transferencia de ingresos. A tal punto que, digamos, los obreros comienzan a tener beneficios que no tenían antes, de todo tipo y color, no en vano. Mar del Plata surge, o el esplendor de Mar del Plata surge con el peronismo en el 46, con los balnearios, con los hoteles de los sindicatos, con esta movilización, con el doble aguinaldo, con la movida. Es una movida que beneficia sin duda a los sectores más desposeídos. Antes de Perón, si usted divide las rentas nacionales en lo que es salario y lo que es ganancia, 40% de la renta iba a los salarios y 60% a las ganancias. Con Perón se invierte la relación. El 60% de la renta se distribuye entre los trabajadores y 40% le queda a los empresarios. Con una economía de abundancia, sin deudas externas, y donde cada ciudadano argentino tenía lo suficiente para vivir con dignidad y con felicidad,
porque solo un pueblo en la dignidad y en la felicidad puede ser propenso para labrar la grandeza de los países. Pero el lema, el capital al servicio de la economía y la economía en pos del bienestar de la sociedad, comenzó a tambalear a partir de 1950, con la recuperación europea y el crecimiento de los Estados Unidos como primera potencia mundial. Perón, de todos modos, logró ser reelecto en 1952. El segundo gobierno de Perón empezó a tener problemas que llevaron a pequeños cimbronazos en la economía. Después empezó todo un periodo de turbulencias, que hubo periodos de crecimiento, periodos de caída. Lo que los economistas dicen, freno y avance de la economía, y yo creo que a partir del segundo gobierno de Perón empezó esos ciclos recurrentes de crisis y auge de la economía. Antonio Cafiero, quien con tan solo 29 años fue nombrado ministro de Comercio Exterior, recuerda uno de los paliativos que inventó su equipo para salir de una crisis que se vislumbraba como terminal. Entonces se le ocurre a los técnicos decir, si la harina de trigo se mezcla con harina de mijo era un cereal que teníamos en abundancia, no había sido perjudicado por la sequía. El pan que vamos a producir es un poquito más negro que el pan blanco de todos los tiempos, pero nos ahorramos la importación de trigo. Digo, ¿y le gustará al general esto? Decía yo. No me tira un libro en la cabeza. Yo lo voy a ver una mañana, a las 6 de la mañana, como hacíamos nosotros. Hago moler pan con mijo, hago unos pancitos, los meto en una bolsa. A las 6 de la mañana, me voy a la casa de gobierno. El edecán de guardia dice, ¿qué lleva ahí? Dice, señor, llevo unos pancitos para mostrárselo al general. No vaya que hay que traer una bomba. Me siento en el despacho. Digo, bueno, vea mi general, tenemos que encontrar una solución a este problema. Yo creo que tenemos que ahorrarnos esos dólares que tenemos que gastar en la importación. Si aceptamos comer un pan ligeramente más negro que el pan habitual, ahorramos ese importe. A ver, me dice. Entonces le hablo el paquete, agarra, mijo, lo muerde. Está bueno, dice. Debe hacer bien para los intestinos, me dice. Los argentinos vivieron, unos con horror, otros con alegría, la caída del gobierno democrático, las medidas económicas incluidas. Los generales Eduardo Lonardi primero y Pedro Eugenio Aramburu después buscaron desarticular la organización obrera peronista. Cuando creyeron lograrlo, llamaron a elecciones. Con Perón proscripto, el radical intransigente Arturo Frondizi asumió en mayo de 1958 y lanzó la Ley de Inversiones Extranjeras. Álvaro Alzogaray se convirtió en ministro de Economía y propuso pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. Pasar el invierno, el episodio del 59, viene después de una explosión inflacionaria y lo que en ese momento hubo fue la necesidad de controlar el desborde inflacionario. Por lo tanto, hay que comprimir los gastos del Estado. Primer gran lema de Martínez de Oz. El segundo gran lema de Martínez de Oz, la industria nacional es obsoleta y no sirve. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Todo lo nacional era absurdo, no tenía ningún sentido. Con lo cual se produce la quiebra de numerosos establecimientos industriales. Y comienza sin duda ahí el gran proceso de desocupación.
los obreros industriales calificados, esos que en la década del 60 eran muy bien remunerados, dejan su trabajo porque los establecimientos cierran o los indemnizan y buscan otras alternativas, se vuelven remiseros, kiosqueros. Sí, la industria nacional como tal deja de tener presencia en la vida económica argentina. Martínez de Hoz propició el sueño liberal: racionalizar la administración pública, desregular la actividad bancaria y suprimir el control de precios. Por lo tanto, era un negocio fantástico traer dinero de afuera, convertirlo en pesos en la Argentina a tasas de interés muy altas, transcurrido un tiempo retirar ese valor incrementado, convertirlo nuevamente en dólares y llevárselo. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. A pesar del saldo que había dejado el peronismo, con un 600% de inflación y un resultado negativo en la balanza comercial de 900 millones de dólares, la política económica de la dictadura no buscaba específicamente ayudar al pueblo. El plan de Martínez de Hoz estaba encuadrado dentro de una dictadura militar, la dictadura militar más sangrienta que vivió la República Argentina. Entonces había un canal que era la del disciplinamiento de los trabajadores a través del terror, sumado a el disciplinamiento de los trabajadores a partir de la caída del salario. Esa conjunción de factores hizo la lógica de el plan de Martínez de Hoz. El plan de Martínez de Hoz no fue solamente la apertura de la economía, la liberalización financiera, sino también el disciplinamiento de la clase trabajadora. En ese contexto nació la circular que permitía aumentar a gusto de los grandes bancos los créditos hipotecarios. La célebre 1050, que dejaría sin hogar a decenas de miles de argentinos. En aquel momento se produce una crisis que afecta a mucha gente, la famosa 1050, que era que la indexación de los créditos hipotecarios que eran ajustados en su capital por la variación que tenía la tasa de interés, que por otro lado era positiva sobre la inflación, lo que generaba un aumento de las deudas enorme en relación a la capacidad de pago de la gente porque los salarios quedaban retrasados. La cultura del ahorro fue rápidamente suplantada por la de la especulación. La avalancha de productos importados, desde escarbadientes de Angola hasta televisores de Taiwán, inundó los comercios. Mientras el grueso de la sociedad se hambreaba cada día más, un sector de clase media que jugaba con las altísimas tasas de interés otorgadas por los bancos, creyó en la panacea de viajar al exterior y comprar todo de a dos. Llegó la época de la famosa plata dulce. Era mucho más fácil comprar afuera, viajar a Miami, ahí aparece el famoso DM2, los aviones llenos. ¿Con qué? Con los dólares que nos prestaban, que no podíamos pagar. La industria, el campo, las multinacionales o las grandes empresas nacionales, toda su lógica estaba condicionada a la bicicleta financiera. O sea que el gran negocio era especular, no producir.